participar, pueden verla. Se ve la pantalla, el sonido está bien. Perfecto, perfecto. Profesor. Excelente. Muy bien. Una cosita antes de empezar, los micrófonos, por favor, si no están participando, ténganlo desactivados para que no haya alguna interferencia y así podamos escucharnos bien y la clase también pues no haya interrupciones. Les pido de favor. Entonces, mantengan los micrófonos apagados y cuando les toca participar, ahí con todo gusto les damos eh, pues tiempo para que participen, ¿verdad? Muy bien, gracias otra vez por conectarse a la lección número 2 de Una Nación Caída. Como ustedes pudieron leer el texto bíblico que se les fue asignado y también ver el video, y podemos simplificar la falta de la indecisión, ¿verdad? Los israelitas estaban indecisos, creyendo en algo, en la idolatría del Baal, en vez de creer en el Dios verdadero. Cosas que no han cambiado mucho. Hoy en día también seguimos viendo lo mismo y de rodillas, postrados a los pies de Cristo, le imploramos que nos dé la fortaleza, que nos dé la confianza absoluta en el único y verdadero Dios. Entonces, la segunda lección, hoy vamos a estudiar Elías y los profetas de Baal. Ya notamos que era un buen número, ¿verdad? Entre los de Baal y la otra diosa Sera, teníamos 850 profetas en contra de un solo profeta. Postrados a los pies de Cristo, vamos a empezar esta clase con esta oración. Señor Dios, confieso que soy tentado a hacer dioses de mis posesiones, de otras personas y de santos, en vez de temer, amar y confiar en ti sobre todas las cosas. Fortalece mi resolución de adorarte a ti solamente como el verdadero Dios y Salvador de mi alma. Ayúdame a dar un claro testimonio sobre Jesucristo, quien me salvó por su obediencia perfecta y sacrificio inocente. Él es el único camino al cielo. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, amados y amadas en el Señor, vamos a enfocarnos en la lección 2, Elías y los profetas de Baal. Ahorita vamos a tener la oportunidad de dar nuestros comentarios sobre la lectura bíblica y también sobre el video. Objetivos para esta lección: usar el método de las 4C para leer y entender Primera de Reyes 18, repasar el método de las 4C, vamos a aplicarlo, y también al final concluimos con un repaso sobre el proyecto final, ¿verdad? Muy bien. Antes de comenzar, ¿qué fue lo que a usted más le llamó la atención? Un comentario cortito sobre el video y el texto bíblico que les tocó leer. ¿Qué fue algo que les llamó la atención? Ya han leído antes este texto, pero esta vez leyéndola minuciosamente con detalles. ¿Qué fue? ¿Alguna cosita, un comentario que les llamó poderosamente la atención? Un voluntario, Héctor, hermano, adelante. Am, pues más que nada la demostración del poder de Dios, ¿no? Cuando eh, hace que llenen de agua el altar, y aún así, pues Elías pidiéndole que, no que demuestre, porque no estaba demostrando, pero su poder ante los que estaban adorando a Baal.
y pues inmediatamente aquello se prende, ¿no? Pero también lo que me impactó bastante fue que después de eso haya mandado capturar a todos y los hubiera matado a todos, ¿no? Esa parte sí me sorprendió un poco que esa fuera la solución. Gracias, Héctor. Luis Alfredo, le Ahí, escuchamos, hermano. A mí como al hermano me impactó la matanza de sacerdotes paganos, pero pero ahorita, ¿en qué? Hay un coloca- micrófono abierto, por favor, apáguenlo. sí, Adelante, hermano. me impactó la matanza de sacerdotes paganos, pero viéndolo en las sandalias y desde la perspectiva de la ley mosaica, pues eso era lo que tenían que hacer porque estaban bajo la ley. Lo más que también me llamó mucho la atención la testarudez de Jezabel, o sea, porque conociendo Jezabel la no existencia de Baal en el reto que hizo Elías y la manifestación de Dios, se mantuvo en su posición de no aceptar a Jehová y querer eliminar a Elías. Gracias, Luis Alfredo. Sí, muy bien. Entonces, ¿algún otro comentario? Sí, a mí. Adelante. Arturo. A mí me llamó la atención cuando el profeta, al sentirse solo y ver que tenía que toda la enemiga Jezabel deseaba la muerte, Ujú. es una condición humana que siempre cuando estamos sin Cristo, cuando estamos sin Dios, siempre eso llega. Pero a los que tenemos a Dios, teniendo el profeta a Dios, sí me llama mucho la atención, de verdad. Esa es la parte que a mí me llama la atención, pastor. Gracias, hermano. Muy bien. Sí. Y al fin, como dijeron ustedes antes, el enfoque principal de toda esta historia y de esta lección es el poder de Dios, ¿verdad? Que todavía nos sigue sorprendiendo, todavía nos sigue dejando con la boca abierta y todavía nos sigue mostrando su misericordia, ¿verdad? El pueblo de Israel no merecía el amor, la misericordia de Dios, así como usted y yo tampoco merecemos por nuestras iniquidades, por nuestro pecado, por nuestra, por ser indecisos, ¿verdad? Por un poco acá, un poco acá. Vamos a darle a las dos cosas, lo terrenal y lo divino, 50-50, ¿verdad? Para que pues estoy a un lado bien y al otro lado bien también. Entonces, eso Dios no quiere, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos avanzando. Vemos la introducción que aquí podemos usar, las 4C, captar, ¿verdad? Notaron ustedes el video cómo empezó para captar la atención de la audiencia. Nos contaba que la vida es difícil, no fue nada fácil para el profeta Elías. Imagínese usted él solito enfrentarse a 850 de estos profetas, 400 de Baal y 450 de Acera. Entonces la cosa no era nada fácil, ¿verdad? Pero Elías confiaba, era un hombre fiel que confiaba en el Dios verdadero y sabía que a pesar de los retos, a pesar de las amenazas, a pesar de todo eso, Dios estaba siempre, siempre, siempre con él. Entonces, esa es la primera parte y vemos cómo usó el maestro la introducción. Baal, ¿verdad? Que era nomás un señor, ya después en el caso que estamos leyendo ahorita se subió el nivel a ser un Dios falso al que le adoraban, ¿verdad? Jezabel, ella venía de otra cultura, ese matrimonio mixto le trajo desastres a Israel, Acab se convirtió en uno de los peores reyes de Israel, inclinado a la idolatría,
y con la idolatría venían otras cosas muy vulgares, muy cosas terribles, ¿verdad? Y eso pues enojaba a Dios. Entonces, ahí está un ídolo hecho por manos humanas, al quien le dieron atributos, a quien le dieron poderes, pensando que este era el que daba la lluvia, este era el que producía la tierra, este era el que daba todo al pueblo de Israel. Total, vamos a ver en el texto bíblico que no. Muy bien, se cuenta la historia, contar la historia. Aquí hay dos opciones. Los textos bíblicos son un poquito largos, ¿verdad? Pero historias maravillosas. Y una de las cosas que me llama la atención, ¿verdad? No sé si usted notó, pero Dios destruyó, ¿verdad? Quemó, pulverizó el altar, pero a nadie les hizo daño, ¿verdad? Nadie se hizo daño. Mientras que los de Baal estaban cortándose la piel, estaban desangrando, era un desastre total. ¿Nota usted que Dios todavía nos muestra su poder, poder absoluto de decirnos, yo soy quien creé la tierra, yo soy quien hice absolutamente todo y estoy en control? Y ese es el amor maravilloso de Dios, ¿verdad? Porque fácilmente Él puede destruir a la humanidad, pero no lo hace. Todo lo contrario, nos muestra su amor. Excelente. ¿Qué piensa usted del profeta Isaías? Pararse enfrente de este rey incrédulo. ¿Fue fácil o no fue fácil? ¿Algún voluntario, una voluntaria? Andreina, adelante. Hola, buenos días. Dios los bendiga a todos. Buenos Pues días. sí, pastor, para él fue algo muy difícil hablarle a esta persona tan incrédula y adoradora de dioses paganos, pero él confiaba plenamente en Dios y le pedía, yo pienso que en ese momento él le pedía sabiduría y le pedía que el Espíritu Santo de Dios colocara las palabras en su boca para poder dirigirse a, a este rey pagano, a este rey que adoraba a dioses paganos. Entonces sí, para él fue una decisión o fue un acto difícil, pero confió plenamente en el respaldo de nuestro Señor. Gracias, hermana. Bien dicho. Sí, el que le mandaba no era cualquier persona, era el Dios verdadero, el Dios mismo, ¿verdad? Y fue, y lo hizo, ¿verdad? Usted y yo sabemos que eso le iba a costar la muerte ahí mismo. Entonces ya leímos la historia que él habló con el rey, luego convocó a los israelitas que fueran a un monte a reunirse, ¿verdad? Y ellos dijeron, pues, ¿por qué andan tan indecisos? Hagamos una cosa, ¿verdad? Si el Dios Baal hace lo que vamos a hacer, pues ustedes se quedan ahí, creen ahí en él. Pero si el Dios Todopoderoso, el único verdadero Dios, demuestra su poder, les muestra quién es en control, quién les da la vida, quién les alimenta, quién les cuida de todo mal y peligro, no es Baal, sino es el Dios verdadero, ¿verdad? Y empezaron a hacer, y ya leímos el texto, ¿verdad? Los 400 profetas de Baal. Ahí dijeron, esto va a ser fácil. Aquí nosotros ganamos en el término deportivo, por goleada, ¿verdad? Y no fue así. Bien, ahí están dando vueltas, bailando, gritando. Y eso nos lleva a la práctica de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Que un ídolo está muerto, no tiene poder absolutamente para nada, ¿verdad? Pasaron mucho tiempo cantando, gritando, orando y todo eso y no pasó nada, ¿verdad? Y vemos que el profeta, de una forma sarcástica, dice, de pronto está durmiendo, de pronto está ocupado, despiértenlo, de pronto está orando, ¿verdad? Pero él sabía que Baal era un dios falso, un objeto hecho por el ser humano, a quienes ellos mismos le habían dado poderes que no los tenía, ¿verdad? Muy bien, le tocó
el turno al profeta de Dios, del Dios verdadero. Y para hacer más, sí, para que el poder de Dios le sorprenda a la gente, para demostrar quién es el verdadero Dios. Ya vemos cómo lo hizo, ¿verdad? Colocó el buey allí, lo puso agua en la zanja y lo pusieron muchísima cantidad de agua. Oró al Señor, postrado de rodillas, que mostrara su poder y lo hizo, ¿verdad? Y lo hizo añicos, pulverizó hasta las rocas, ¿verdad? El agua lo secó y todo eso. Entonces, una historia maravillosa que nos muestra el poder absoluto de Dios en ese momento y también en nuestros días. Después, el texto decía que Elías fue a orar y ya se acercaba la lluvia, ¿verdad? Envió a su siervo 7 veces a ver, no había nada. Al fin, la 7ª vez vi, se parece una pequeña nube por allá, pequeñita como la mano. Y entonces Elías dio la orden a Acab que fuera a su casa, ¿verdad? Ya sabemos, él contó a su esposa y su esposa se puso furiosa y empezó todo el lío. Entonces, más o menos un resumen de la historia, que podemos sintetizarla, pero ahorita vamos a hablar un poquito más de ella. Muy bien, entonces estamos en el momento de considerar. Ya hemos visto que captar ¿qué es captar? ¿Alguien me puede decir de las 4C qué es la aplicación práctica de captar? Dania, adelante, hermana. Si no me El equivoco, micrófono. podríamos decir que es captar la atención del oyente, de la persona que está. Es captar la atención del oyente, Mm. es llamar la atención del oyente. Excelente, muy bien. Entonces, como bien ha dicho usted, puede ser una analogía, puede ser alguna cosa que nos ha pasado en la vida, una anécdota y todo eso, ¿verdad? Para captar la atención de la gente, de la audiencia y también presentar el tema del día del cual vamos a hablar, ¿verdad? Contar, como ya dijimos, es contar la historia, se puede leerla o contarla en nuestras propias palabras sin agregarle ni quitarle del contenido del texto bíblico, ¿verdad? Y considerar, tenemos las 6 preguntas y aquí nos metemos de lleno en la historia, a indagar, a investigar los hechos, los sucesos, ¿verdad? Dónde pasó, quiénes son los personajes y todo eso. Muy bien. Entonces vamos a la investigación de la historia en base a lo que leyeron ustedes y también a poner en práctica las 4C. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Encontraron algunos personajes? ¿Quién quiere ir primero levantando la mano? Fabián Mendoza, adelante. Pastor, pues en los personajes que yo pude encontrar en el pasaje dice Adías, Acab, Elías, Jehová, 404 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, Jezabel y el criado de Elías, cuando él que le enviaba para que a ver si se acercaba, si había nubes. Excelente, excelente identificación, hermana. Entonces, una historia con un buen número de personajes, ¿verdad? Me imagino que ahí ese momento que se reunieron va muchísima gente. Perfecto. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Tenemos la mano levantada de Marta. Marta Santamaría, adelante, hermana. No le escuchamos, hermana, de pronto ahora sí. Quería poner la manita, pero no podía. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuáles son los objetos de la historia? Uh-huh. Bueno, la leña, Uh-huh.
está bueyes que iban a hacer para sacrificar, el agua, las zanjas, el fuego. Eso fue lo que encontré. Esto es una línea de tiempo. Excelente, gracias hermana. ¿Alguien más? ¿Alguien más que desee agregar algunos objetos que identificaron? No están familiarizados con el término modelo pedagógico. Andreina, adelante. Bueno, pastor, aparte de los que dijo la hermana, ¿verdad? Estaban también las 12 piedras que utilizó Elías conforme al número de las tribus de Jacob. Los 4 cántaros de agua. Elías cuando se prostró de rodillas, la pequeña nube como la palma de la mano, el carro donde desciende Acab, los cielos oscurecidos con nubes y el viento, la gran lluvia clamada por Elías a Jehová. Eso es. Gracias, excelente, excelente identificación de los objetos de la historia. Ahora, ¿cómo ven ustedes este método? ¿Les ayuda a recordar la historia? ¿Les ayuda a, no sé, como a transportarse al lugar mismo de los hechos donde sucedió, a conocer un poquito más a los personajes de la historia? Cuéntenme un poquito. ¿Un voluntario, una voluntaria? Sí. Arturo, adelante. Sí, el sistema de estudio permite hacer una reflexión bien minuciosa de todo lo que ha ocurrido en la historia. Normalmente uno lee un capítulo de la Biblia y no alcanza a darse cuenta de determinados aspectos que son muy importantes y que nos ayudan a entender mejor de qué trata la historia, cuál es el alcance de la historia. Es bien importante entonces conocer desde captar, contar y considerar. Es algo sumamente valioso porque nos ayuda a entender, a reflexionar y a poder incluso comparar con otros pasajes bíblicos. Gracias, Arturo. Muy bien, muy bien. Y esa es la idea, que nuestro aprendizaje de la Biblia sea un poco más interesante, más divertido, ¿verdad? Entonces, qué chévere. Gracias, Arturo. Muy bien, seguimos entonces con las 6 preguntas y vamos a identificar dónde ocurrió esta historia. El texto bíblico mencionaba por lo menos 2 lugares, ¿verdad? Atanasio, adelante, hermano, tiene la mano levantada. Atanasio, de pronto no está activado el micrófono. Y si no, alguien más. ¿Quién me cuenta de dónde? ¿A dónde? Sí, adelante. En Samaria, cuando Elías va a hablar con Acab, y luego en el Monte Carmelo, donde hicieron el ritual. Excelente, excelente. ¿Y había otro lugar, sí, un lugar más también que nos mencionó, donde lo mataron, degollaron a los profetas de Baal? ¿Se acuerdan? Hola. Sí, hola. Sí, adelante, Marta. Donde fueron, donde los agarraron a todos los profetas, ¿verdad? Era el río Quizón. Excelente, excelente. Entonces, nota usted que vamos identificando 3 lugares, como dijo nuestro hermano Arturo, que a veces cuando leemos, pues pasa nomás de largo uno, ¿verdad? Y ahora pues lo identificamos y eso queda grabado en nuestra mente, y cuando
el Señor nos concede la dicha de compartir historias como estas con otras personas. Ya tenemos, ¿verdad? Todos esos detalles en nuestra mente. Excelente. Seguimos. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Pastor, ¿sí me escucha? Hola, Sí, adelante. hola, ¿sí me escucha ahí? Le escuchamos, hermano. No sé si usted nos escucha. Ah, es que gracias. Sí, sí, es que tengo mucho problema con el internet, con los datos se me cayeron y ahora estoy con un wifi y no me quiere como que coger. Esa historia Excelente. ocurrió al tercer año de la sequía, ocurrió la historia. La sequía duró más o menos 3 años y medio, ahí se que ocurrió al tercer año. Ocurre la historia, cuando ya estaba a punto de acabarse la sequía, de hecho que ahí es donde Elías ora y viene la lluvia. Excelente, hermano. Muy bien dicho. Gracias. Sí, entonces el capítulo 18 ¿Sí me comienza. escuchó? Sí, sí le escuchamos bien. Sí, comienza con el Señor diciendo que va a llover. Va a llover y le envía al profeta a hablar con el rey y luego pasan todo el día en el monte Carmelo, ¿verdad? Y después, al finalizar ese día, empieza la lluvia. Excelente, muchas gracias. Joel Alfaro, adelante, hermano. Pastor, igual se puede considerar como lo que vimos el martes, que fue en el reinado de Acab, como cuando ocurrió. Perfecto, sí, todavía estaba reinando a capa y espada el rey. Perfecto, hermano, bien, bien dicho. Muy bien. Excelente, hermanos y hermanas en Cristo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema o problemas identificaron ustedes? Y también si pensamos en el problema, vamos a pensar en la solución en esta historia. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema identificaron ustedes? Adelante, Héctor. Pues la adoración de falsos dioses como va por parte del pueblo judío en contra de la ley de Moisés. Excelente, hermano. Gracias. Muy bien. Pastor, Sí. pastor, ¿sí me escucha? Adelante, Atanasio. Adelante. El problema se genera por la sequía, entonces a causa de la sequía y del hambre, pues se convocan a los profetas falsos, a los Baales, a que miran a ver si les respondía, como parece que tenían una respuesta del por qué no había, pues, el por qué estaba pasando lo que estaba sucediendo en ese entonces. Y se genera a causa de la sequía. Y vemos que como ya estaba también a punto de terminar, pues Dios, digamos así, aprovechó el momento para demostrar su poder, mostrándole al pueblo que él era Dios. Y de hecho, pues Elías hace ya el acto que lo que pasa que cuando él convoca a Dios, invoca a Dios, sí se consume el fuego y todo, el fuego consume todo, y los otros no pudieron hacerlo. Todo esto se generó por lo mismo, la idolatría no les dejaba ver que había un Dios más importante que los dioses que ellos tenían. Gracias, Atanasio. Muy bien. Andreina, al parecer Un está momentito, conectada 2 veces. Sí, pastor. Aparte de esto, de lo que han dicho de la idolatría, también pienso que ahí fueron los corazones indecisos del pueblo de Dios. Ellos no querían renunciar a sus dioses paganos. Entonces, eso fue uno de los mayores problemas. Gracias, hermana. Muy bien. Y Profe, hay dos Andreínas. sí, ya mencioné. Entonces, si puede. No, pero yo soy Andreina Barranco. Ay, perdón. Por eso Entonces. que yo tengo desde hace rato la manita alzada y no Y he podido. y no le paramos bola. Ajá. Qué Yo barbaridad. soy Ahora Andreina sí. Barranco. Bueno, yo pienso de que el pueblo no, tranquilo. El pueblo estaba claudicando entre dos pensamientos, pues ellos estaban tan sumidos en la idolatría que era precisamente en que Dios permite que Elías entrara en escenario y les hiciera ver a ellos la condición espiritual en que estaban. Y cuando Dios habla de claudicar, prácticamente ellos estaban como que declinados o estaban postrados ante esa idolatría. Y aparte de eso, muchos de los israelitas también tenían la tendencia
adorar a ídolos y también buscar el favor de Dios, o algunos israelitas también adoraban a Dios. Entonces Dios quiere es nuestra integridad y de que seamos genuinos en nuestra fe. Gracias, Entonces hermana. bueno. Bien dicho. Adelante, También, Arturo. sí, pastor. Yo veo también algo que se debe resaltar, y es un problema serio, que es el problema de la ambición que tienen los malos para hacer crecer su pueblo de maldad. Porque la Jezabel, ella lo que quería era que esos 800 se convirtieran en mucho más. Al baño. Adelante, Gracias. hermano. Sí, excelente. Muy bien. Ya identificamos algunos problemas. La indecisión de los israelitas, ¿verdad? Y eso nos lleva mucho a recordar, a poner en práctica nuestra vida diaria en el mundo en que vivimos. Hay como bien mencionaron ustedes, ¿verdad? Esa querer tener dos señores, ¿verdad? Un poquito de todo. Si amo a Dios, soy creyente, pero también me inclino por cosas que son prácticas, que puedo ver, que puedo tocarlas, ¿verdad? Yo no veo a Dios, y para un ser humano a veces es difícil confiar en eso, ¿verdad? Cuando la Biblia nos muestra que el único Dios verdadero, el único que nos da la vida, ¿verdad? Empezando desde allí, empieza la vida, que nos protege, que nos da todo lo que física, económica y sobre todas las cosas espiritualmente necesitamos para sobrevivir, es Dios, ¿verdad? De principio a fin. Entonces, este problema que vemos hoy en día también, esa indecisión, esas dudas, eso de quedar bien con todos, ¿verdad? Con Dios sí, cuando me conviene, pero también con cualquier otro objeto, con cualquier otro ídolo, cuando hay una necesidad física o lo que sea, ¿verdad? ¿Se soluciona o no el problema? ¿Cómo reaccionó la gente al final al ver la destreza del poder de Dios, al ver que Dios mostró su poder inmenso a frente de la gente que estaba ahí? Joel Alfaro, adelante, hermano. De acuerdo a lo que nos dice la Escritura, dice que el pueblo reconoció al final que Jehová es Dios y se postraron delante de él, ¿cierto? Y le reconocieron como Dios. Se soluciona ese problema, pero en estricto rigor también se le genera un problema más grave a Elías, ¿cierto? Porque ahora es amenazado de muerte por Jezabel, creo yo, en mi opinión. Excelente, excelente. Un problema resuelto temporalmente, ¿verdad? Que no duró mucho tiempo, no duró, no sé si esto es nomás mi criterio, ¿verdad? No creo que duró 24 horas. Bueno, ella dice si menciona eso, ¿verdad? Si dentro de las próximas 24 horas, si no lo extermino a Elías, pues, ¿verdad? No, no es una creyente de Baal. Excelente, excelente. Y que es interesante notar, yo creo que el corazón del ser humano es tan, no sé, fácilmente nos olvidamos de las cosas divinas que Dios hace frente a nosotros, ¿verdad? Porque con el paso de los años volvieron a hacer lo mismo, volvieron a seguir adorando ídolos falsos, seguir rechazando a Dios, alejándose de Él, ¿verdad? Y Dios sigue mostrando misericordia como lo hace con nosotros. Excelente. ¿Alguna otra acotación aquí? ¿Algún otro comentario? Y también vamos a ponerle aquí, ¿respondió el Señor a la oración de Elías? La respuesta es sí. Señor siempre responde las oraciones de sus hijos según su santa y bendita voluntad, siempre que sea para el
crecimiento espiritual de nuestras almas. Muy bien, ya hemos identificado las primeras 6 preguntas del método de considerar de las 4C. Ahora vamos a consolidar, ¿verdad? Con 4 preguntas resaltamos el pecado, las buenas noticias de Dios y la aplicación para nuestra vida. Entonces, ley, evangelio y frutos de fe, si podríamos decirlo de esa forma. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las 4 preguntas del método de considerar, de la parte de consolidar, perdón? Tenemos aquí, ¿cuál es el punto principal de la historia? Si usted tendría que resumir toda la historia en una línea, ¿cuál sería? Aparte de esta, deme un título. Andreina, adelante. Elías muestra el poder de Dios para que el pueblo le reconozca y su corazón se convierta a él. Excelente, muy bien, me gusta mucho ese título. ¿Alguien más? Hola. ¿Vale? Sí, adelante. Elías fue bastante sumiso, humilde ante Dios, ¿verdad? Y ser fiel y creer en un Dios que es poderoso, ¿no? Y que a pesar de todas las cosas que estaban en su contra, él sabía que confiaba plenamente en Dios y que él iba a dar la victoria ante todos estos 850 profetas falsos. Gracias, hermana. Muy bien. Excelente. Entonces ustedes vayan pensando en un título, ¿verdad? Para darles como el poder de Dios pulveriza cualquier cosa en la tierra o algo así, ¿verdad? Algo que sobresalga el poder de Dios en el tiempo específico. Excelente. Muy bien, la aplicación práctica a nuestra vida. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Poniéndonos de los dos lados, ¿verdad? ¿He sido siempre fiel a Dios? ¿He confiado siempre en Dios? 100%, ¿verdad? ¿Cómo he reaccionado cuando el Señor supuestamente no me da lo que yo quiero? Héctor, adelante. Yo pienso que aquí es un llamado por parte de Dios, porque pues todos tenemos dioses que adoramos todos los días que no son Él. Y Amén, hermano. Hay que reflexionar en eso. Excelente. Andreina, perdón. Adelante, Andreina Barranco, adelante. Sí, bueno, profe, yo pienso que uno de los títulos podría ser Arreglando un altar arruinado. Me gusta mucho. Excelente. ¿Por qué? Y Porque aprovechando. Dígame. Siga nomás, siga. Porque vemos de que cuando estos sacerdotes de Baal estaban prácticamente perdieron el tiempo al invocar a su Dios, por decirlo así. Elías se percató de que el altar estaba arruinado, el altar dedicado a Jehová en el Monte Carmelo. Entonces, él arregló lo que el hombre había destruido por medio de la idolatría, sus prácticas. Entonces, él hizo lo que muchos habían deshecho en aquel tiempo. Entonces, él regresó, prácticamente hizo como una transformación en la vida de los israelitas, al volver el corazón de los israelitas a Dios. Gracias, Andreina. Me gusta mucho ese título. Siempre, ¿verdad? El poder de Dios en la vida del profeta Elías. Muy bien. ¿Qué pecado? ¿Qué pecado? Cuéntenme. Ya escuchamos a Héctor. Fabián, adelante. Pues pastor, pues teniendo en cuenta pues nuestros pecados y eso, pues a mí me enseña en este pasaje pues que tengo que creer solamente en el Dios Altísimo
y poner mi confianza solamente en el Padre, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces siempre estar confiado en Él y no colocar nuestra confianza en otros objetos, otra cosa, personas, sino enfocarnos solamente en Él. Excelente, gracias hermano. Y como dijo nuestro hermano Héctor, sería lindo reflexionar, mejor dicho, reflexionar en cuáles son nuestros ídolos, ¿verdad? Quizás usted y no tenemos un ídolo al cual nos postramos, o una imagen o algo, pero cuáles son esos ídolos invisibles que sí interfieren en nuestra relación con Dios. Quizás muchas veces nuestro trabajo, nuestra familia, cosas que uno ni siquiera piensa, ¿verdad? Que están siendo una barrera entre Dios y nosotros, ¿verdad? Hay tantas cosas que podemos mencionar, que podemos reflexionar y pensarlo, ¿verdad? Todas esas cosas que eh, no parecen tan malas ante los ojos humanos, ante los ojos de Dios, sí lo son porque usurpan el lugar de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y como bien sabemos, con todo eso, con toda esa desobediencia, con toda esa idolatría visible o invisible, somos merecedores del castigo eterno de Dios, ¿verdad? Como los israelitas. Sin embargo, el amor de Dios por sus hijos no queda allí. Él mismo desde el cielo envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, a cargar con todas nuestras iniquidades sobre sí y clavarlos en la cruz, ¿verdad? Lavar con su preciosa sangre, rescatarnos de la muerte, pagar la deuda que usted y yo jamás hubiéramos podido pagar. Esa es la gracia de Dios, ese es el amor inmerecido que Dios nos muestra todos los días, ¿verdad? Y eso nos lleva a esta tercera pregunta. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Leyendo la historia, meditándola. Cuénteme, hermano, hermana, ¿en qué versículos? Cuando usted leyó, hizo una pausa y pensó, reflexionó en su vida personal, ¿verdad? ¿Puedo opinar? Adelante, Arturo, por favor. Sí, me parece que una de las muestras de amor es cuando Jehová manda a Elías al río Kiriat y le dice que iba a esperar, a la vez que va a tener su alimento. Le va a mandar carne y pan con unos cuervos. Es algo maravilloso realmente. Gracias, Arturo. Muy bien, esa era un poquito la historia del martes. Dani, adelante. Bueno, yo veo el amor de Dios en el versículo 44, donde el siervo de Elías dice que se ve la nube allá en el horizonte, ¿cierto? Veo el amor de Dios allí porque él, a pesar de toda la desobediencia y de todo lo que pasaba con el pueblo, él así hizo llover y proveyó el agua, la lluvia para su pueblo. Y también veo el amor cuando Elías incluso le dice a Acab que vaya, que se vaya a su casa porque va a comenzar a llover para que no se moje y todo eso. Ahí se ve todo el amor del Señor, incluso con todos nosotros que somos pecadores. Gracias, Dania, muy bien dicho. Fabián, adelante. Pastor, yo lo puedo ver en el versículo 37 y 38. Veo el amor de Dios en estos versículos porque Él nunca abandona a su siervo obediente y Él se manifiesta en gran manera, porque podemos ver que cuando era el momento de que estaban presentando el holocausto, el profeta Elías clamó a Dios y Él pues le respondió enviando fuego del cielo. Gracias, hermano. Excelente. Excelente. El poder de Dios
se reflejó en toda su expresión, ¿verdad? Andreina, adelante. Bueno, para mi propia enseñanza, usted sabe muy bien de que una de las maneras en que muchas veces tenemos el altar arruinado, dado al título que yo le di, o muchas veces cuando dejamos ese altar y es ahí donde Dios muestra su poder cuando lo buscamos y cuando decidimos restaurarlo por medio de nuestra intimidad, buscarlo en lo secreto. Entonces, para mi propia enseñanza, Dios cuando me habló acerca de restaurar el altar de la oración, porque muchas veces lo dejamos, lo abandonamos y nos inclinamos a cosas que precisamente no necesariamente sean pecado como muchas veces lo vemos, pero sí quizás a malos hábitos, a cosas que nos alejan de la presencia de Dios. Entonces, para mi reflexión y para mi propia enseñanza, arreglar lo que antes estaba edificado. Gracias, hermana. Muy bien. En esta parte, resaltamos, mejor dicho, el amor de Dios. ¿Qué hizo Dios para conmigo, verdad? Que yo no merezco absolutamente nada. Yo soy un rebelde, yo soy un despistado, yo soy un indeciso, un infiel, pero cuando estoy en el suelo, cuando no puedo hacer nada por mi propia cuenta, Dios me muestra su amor, su misericordia en Cristo Jesús. Viene, me rescata, me levanta, me toma entre sus brazos. Eso es amor de Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo con su pueblo? Uno lee el Antiguo Testamento y se rasca la cabeza y dice, ¿qué pueblo para más terco? ¿Qué pueblo para más desobediente? ¿Verdad? Y si aplicamos a nuestra vida, es lo mismo, la misma cosa, ¿verdad? Aquí sobresale la gracia, el amor y la misericordia de Dios con nosotros. Nos muestra su poder, el poder de perdonarnos en Cristo Jesús nuestros pecados, el poder de hacernos sus hijos por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Con esas buenas noticias, con ese gozo espiritual de saber que Dios es nuestro Padre, que cumple sus promesas, que hace destreza de su poder en nuestra vida diaria, ¿qué pediremos? ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra? ¿Qué pediría usted, hermano, hermana, a Dios? ¿Un voluntario, una voluntaria? Y si no, vamos a aprovechar la mano levantada de Andreina y le pedimos su opinión. Andreina, adelante. Luego vamos con Fabián. No, profe, sino de que no me había acordado que tenía que bajarla. Ok, excelente. Adelante, Fabián. Cuéntenos, hermano. Pastor, pues en este pasaje la enseñanza pues que me deja Dios para pedirle es que pues que me ayuda a fortalecer más mi confianza en Él, que cada día aumente más mi fe y que me ayude cada vez a mantener los ojos puestos en Él solamente. Gracias, hermano querido. Muy bien. Pedimos también la participación de Marta Santamaría, y luego vamos con Santiago. Pastor, bueno, para mí, yo le pediría a Dios que Él me ayude a tener más confianza en Él, fe, y sobre todo pues, que Él me dé mucha sabiduría, entendimiento para poder entender mucho de su palabra. Porque a veces yo leo la Biblia y me cuesta entenderla, pero sé que Dios me va a dar esa sabiduría que siempre se le ha venido pidiendo desde mucho tiempo. Gracias, Marta. Le escuchamos bien bajito, pero sí le escuchamos. Santiago, adelante. Claro, pastor, muchas gracias.
Yo prácticamente no lo escuché a la hermana. Bueno, lo que yo pediría es lo que es sabiduría. La Biblia habla de muchas cosas buenas, muchas promesas que tenemos. Y a veces las condiciones que tenemos, el círculo que tenemos, nos dejamos llevar muchas veces por esas condiciones. Y como que la palabra y todo lo que tenemos de lo que estamos estudiando lo dejamos a un lado. Entonces, qué importante es que esa sabiduría que con lo que le estamos adquiriendo hoy fortalezca nuestro corazón y el Espíritu Santo gobierne a nuestra alma para que ser de un carácter fuerte y no dejarnos dominar por las condiciones. O yo me dejo todavía gobernar por las condiciones que tenemos. Eso es lo que pido cada día, pastor. Gracias. Gracias, Santiago. Sí que, gracias, me gusta mucho que gobierne nuestras vidas la palabra de Dios, ¿verdad? Si conocemos al Dios verdadero, Satanás va a tener, va a luchar por hacernos caer, ¿verdad? Adelante, Dania. Bueno, lo que yo le pido al Señor es que Él me ayude a compartir su palabra con valentía, y que sepa, que sea consciente de que Él siempre luchará las batallas por mí, que siempre estará a mi lado en los momentos difíciles que yo tenga que enfrentar. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Sí, va a haber retos, va a haber dificultades, ¿verdad? Y como dijo Dania, que el Señor nos dé la fortaleza espiritual para compartir con otros que Dios, que nuestro Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es el único Dios verdadero, ¿verdad? Fuera de Él no hay otro. Muy bien, vamos a leer juntos este Salmo. Salmo 77, 13, 14 dice: Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué otro Dios es tan grande como tú, Dios nuestro? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has manifestado entre los pueblos tu poder. Todos los días vemos el poder de Dios actuando en nuestras vidas, ¿verdad? Desde el momento que usted se levanta, el aire que respira es un regalo de Dios, la vida que le ha dado, la familia que le ha dado, el trabajo que le ha dado, pero sobre todas las cosas, el perdón de sus pecados, ¿verdad? La certeza absoluta de que por la obra de Cristo un día usted verá la presencia de Dios en el cielo. Muy bien, entonces hablamos un poquito sobre el método de las 4C. Estudiamos la historia de Reyes. Vamos a repasar el método de las 4C y concluimos con el proyecto final. Primero es captar, ahí está el significado, ¿verdad? Es la introducción, el gancho que capta la atención con algo interesante que nos lleva al tema del día. Aquí es lindo poder usar una analogía, una anécdota, algo muy personal que nos ha pasado, ¿verdad? Todos tenemos historias que contar, cosas que compartir con otros. Ya, Atanasio, entonces nos veremos en la noche, hermano. Qué pena que no pudo conectarse muy bien esta mañana. Muy bien, entonces, anécdotas, cosas que nos han pasado y conectamos con el texto bíblico y llamamos la atención, ¿verdad? Es como el gancho, también otros usan como el anzuelo, la carnada para que tener cautiva la audiencia. Contar, se cuenta la historia, se cuenta o se lea, como usted se sienta cómodo. Si de pronto está viajando o de pronto no tiene la Biblia a su mano, puede contar la historia en sus propias palabras, ¿verdad? Y está muy bien. Considerar pasos importantes para entender la historia y ver todo el contexto, como ya leímos, como dijimos anteriormente, ¿verdad? Conocemos la historia, el lugar donde ocurrió, si hay un contexto, por qué está contando el profeta esta historia, o si es en el Nuevo Testamento. Vamos a leer el contexto, el texto y luego lo que viene después. Consolidar, identificamos el tema central
y vemos la historia de una manera personal. Identificamos el pecado en la historia y en nuestros corazones. Esto es la ley de Dios, el Evangelio y los cambios que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, aquí está el amor de Dios en esta historia. Ese es el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo. Y al fin, con toda esa bendición, pues le damos gracias al Señor. Después de la clase les voy a hacer llegar esto como un recordatorio, como para poner en su Biblia, ¿verdad? Lo que significa las 4C, captar, contar, considerar y consolidar. Entonces, para que ustedes tengan a mano y ahí tengan presente de las 10 preguntas. El proyecto final que les va a tocar, como ya dijimos, es la historia de Daniel, capítulo 3. Ustedes van a tener la oportunidad de estudiarla, responderla las 10 preguntas, pero también se van a enfocar en la importancia. ¿Por qué usamos el método de las 4C? ¿Cuán importante es para usted? Y al fin vamos a también concluir mencionando cómo se siente usted, ¿verdad? De ser parte del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Dios por los méritos de Cristo. Entonces ya le estaré informando más sobre el proyecto final. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario final, algo que no haya quedado claro? Cuéntenme, tenemos unos minutitos. ¿Alguna pregunta adicional, algún comentario, hermano, hermana en Cristo? Bueno, respondiendo la pregunta de Marta, sí, hermana, usted puede fácilmente, si el tiempo le favorece, conectarse en la mañana y también en la noche. Esa es la idea, ¿verdad? De tener 2 horarios, así pueden participar. Pastor. Sí. Con respecto a este proyecto final, bueno, a este proyecto de que se inició las clases. Pero en la noche dan la misma clase, pero no me da chance a mí. Un poquito más, acérquese un poquito, Marta, no le escuchamos muy bien. Con respecto al proyecto, o sea, la clase final, ¿verdad? De la academia, pues le soy franca y sincera, me siento muy contenta porque yo soy muy poco para entender, ¿ve? Pero usted me escuchó bajito en el sonido, pero tenía el audífono así. Entonces, resulta de que a mí me ha encantado muchísimo porque le he entendido paso a paso. Yo tengo ese problema de entendimiento, pero se lo estoy pidiendo a mi papá. Yo sé que él me lo va a dar de una o cualquier manera, ¿ves? Pero porque realmente pues yo he conocido del Señor, pero sabe, pastor, con sinceridad y a todos los que estamos ahorita en la plataforma, yo digo así. O sea, lo voy a decir de una forma como así como clara, como que ya se me destapó un poquito el seso, porque como que tenía cerrada la mente. O sea, y hoy voy entendiendo poco a poco la palabra de Dios y como que me va gustando más y más y quiero ir investigando poco a poco de todo lo que se dice de la Biblia, porque hay muchas historias muy bonitas, ¿ya? Y eso como que uno va adquiriendo riqueza, ¿ya? En todas estas historias, ¿verdad? Que pasaron en esos tiempos. Entonces, por eso uno tiene que irle pidiendo discernimiento, sabiduría a nuestro Padre Celestial. Gracias, hermana querida. Muchas gracias por sus palabras también, y gloria a Dios por eso. Entonces, sí, un pasito a la vez. Así todos hemos llegado, ¿verdad? Poco a poco, mientras, como dijo alguien, la repetición le hace al maestro. Entonces, por eso repetimos una y otra vez este método, porque
realmente es muy, muy importante. Y también en el proyecto final ustedes van a tener la oportunidad de leer la historia, identificar los personajes, el lugar cuando ocurrió, el problema, la solución. Entonces, esa teoría, pero también la práctica. Y así es como aprendemos, ¿verdad? Arturo, ¿tenía alguna pregunta, comentario? Sí, una pregunta, pastor. Sí. A veces las instrucciones no las entendemos bien. Yo había copiado, yo escribí que iba a quedar como tarea para nosotros que en esta clase, ¿cuáles son algunos de los ejemplos bíblicos de Dios mostrando su poder abiertamente? Lo tomé como una tarea y me puse por ahí a buscar algunas de los ejemplos bíblicos, pero no sé si eso es para otra oportunidad o cómo está la cosa. Excelente pregunta y podemos hablar ahorita de esa, ¿verdad? Entonces, podemos hablarla muy bien, excelente que me recordó, porque esa es la pregunta de la clase, la única que había, ¿verdad? A veces hay dos. Y cuénteme cuál fue su investigación. Realmente hay muchos ejemplos, pero tomé dos del libro de Éxodo. Uno es cuando fueron muertos todos los primogénitos egipcios por la dureza del corazón de Faraón y los primogénitos judíos para nada que sufrieron ninguna baja. Fue algo hermoso, fue una muestra bien clara del poder de Dios abiertamente, como bien lo dice la. Y la otra es también en el libro de los Éxodo, donde Dios secó las aguas del Mar Rojo para que pasara el pueblo. No fue nada sencillo, pero además de eso, cuando ya habían pasado y los egipcios iban en sus carros o a caballo detrás del pueblo de Israel, ahí sí le ordenó a Moisés, le ordenó que alzara su mano hacia el mar para que estos ahí quedaran. Fue un poder bien claro. Dice que hasta le destrabó las ruedas a la carreta, a los carros. O sea que trastornó a los egipcios ahí en el mar. Fue una hecatombe realmente. Arturo, hermano, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su comentario. Y con esas dos historias bíblicas, ¿verdad? ¿Qué nos muestra Dios? ¿Qué nos muestra Él? Además de poder, muestra que nos defiende, que nos defiende, nos ama y nos va a defender de lo que sea. Excelente, hermano. Muy bien. Y así, ese es nuestro Dios. A Él nos postramos, a Él le damos gracias y a ese Dios compartimos, ¿verdad? Con todos los demás que lo conozcan, que se regocijen y que lo miren como lo que es, un Dios poderoso, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, que en nuestra vida, si hacemos una recapitulación de nuestra vida personal, vamos a ver que muchos milagros Dios ha hecho en nuestras vidas, milagros espirituales que muchas de las veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Ese es nuestro Dios y vemos a lo largo de la historia bíblica y por eso cuando uno lee el Antiguo Testamento se da cuenta que hay una conexión maravillosa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Todo con el único propósito de salvar a su creación del pecado, de las garras de Satanás que cayó por la desobediencia, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna otra persona tiene algún comentario sobre la pregunta que se hizo en WhatsApp y que no la
hablemos en la clase. Andreina, adelante. Sí, pastor. Por lo menos cuando en Génesis 11, en la Torre de Babel, es una historia muy, muy bonita porque ellos quisieron pues elevar una torre más grande que el poder de Dios y para idolatrar sus dioses y todo esto, y Dios allí pues mostró su poder y fue donde repartió las lenguas y los repartió por todas las naciones. Esa es una. Y también en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Era una ciudad que estaba... Pero misericordia de Lot, y entonces fue porque Lot era una persona temerosa de Dios y fue el único que pudo salir de ahí, de esa destrucción y de la ira de Dios. Gracias, hermana. Muy bien, excelentes historias. Muy bien, bien dicho. Y en el Nuevo Testamento también tenemos grandes historias donde el Señor públicamente mostraba su poder, ¿verdad? Entonces, lindos recordatorios para mantenernos firmes en esa fe que Cristo ha plantado en nuestros corazones. Muy bien, hermanos y hermanas en Cristo, amados y amadas del Señor, vamos a concluir aquí la clase. La tarea para la próxima lección, para la lección 3, les voy a enviar. ¿Está bien si les envío el domingo o el sábado? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Prefieren el sábado 48 horas antes o el domingo 24 horas? Bueno, todavía si envío el domingo. Sábado, definitivamente sábado. El sábado, por favor. Perfecto. El sábado recibirán la lección. Muy bien, entonces, y mientras ya pueden ir leyendo el capítulo 18 y 19 en sus Biblias. Leer Segunda de Reyes. Esto es Segunda de Reyes. Notan aquí ustedes el cambio. Segunda de Reyes 18 y 19. Los dos capítulos. Entonces ahí vamos a ver otras excelentes historias también. Y qué bueno que tienen un poquito más de tiempo porque son capítulos larguitos. Muy bien, entonces vamos a cerrar con una oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias por este privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Señor, contemplamos, vemos tu poder, tu misericordia, Señor, que cada día nos sigues mostrando en nuestro diario vivir, proveyéndonos todo lo que necesitamos para vivir, lo físico, lo material, pero sobre todas las cosas, lo espiritual. Nos has proveído a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, para quitarnos todas nuestras iniquidades, Señor, y mostrarnos el camino al cielo mediante tu palabra. Fortalécenos, Señor, manténnos enfocados en los pies de Cristo para adorarte, alabarte única y exclusivamente a ti, Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Todopoderoso, el único verdadero Dios. Padre eterno, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, fortaléceles, manténles firmes en la fe y concédeles el privilegio y las oportunidades de compartir con otros tu palabra. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que tengan todos un bendecido día. Buen provecho si ya van a almorzar. Y nos veremos el día martes.